Sí, buenas noches. Esta preciosa noche estoy aquí estrenando este nuevo app, esta nueva herramienta, donde puedo poner mi nombre, puedo poner una profesión. Le puse un coach motivacional y un lema: Dios te ama, y verdaderamente es algo real. Dios te ama. Y esta noche quiero compartirte un pequeño estudio. Estamos estudiando ahí en mi iglesia cómo afrontar los problemas en la iglesia. Y estamos basando este estudio en primera y segunda de Corintios. De hecho, el día de ayer estuvo la lección 25. La compartió mi hermana Graciela. Y se hablaba de instrucciones sobre la generosidad, de cómo dar. Y el texto para el estudio lo encontrábamos en Hechos 11:27 al 30, y en Primera de Corintios 16 del 1 al 4, y también la encontrábamos en Corintios 8:1 y también en el 9:15. Y había una verdad central en la lección de ayer, y llevaba por título: La generosidad con alegría es el estilo de vida del cristiano. Tremendo, ¿verdad? La generosidad con alegría es el estilo de la vida del cristiano. Y el versículo clave se encontraba en 2 Corintios 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso nos comparte el apóstol Pablo en este capítulo 9 del versículo 7 de 2 Corintios. Y la lección empezaba así, de esta manera: hemos examinado la unidad, la inmoralidad sexual y la idolatría, y el tema de hoy no es que sea más de fácil. Nos referimos al dinero. La enseñanza de Pablo sobre la generosidad en Primera y Segunda de Corintios presenta principios para dar con gracia y alegría. Pablo escribió estas cartas cuando se hacía una colecta para los creyentes judíos en Judea. La iglesia que Pablo había fundado supieron de la necesidad y quisieron ayudar. Él les enseñó cómo dar proporcionalmente, con gracia y con alegría. Y el primer punto es dar con gracia y con integridad. Y el subpunto lleva como nombre, como título, dar con gracia. Y vamos a ver cómo esta iglesia de Corintios nos enseña cómo ellos se desprendieron, cómo ellos aportaron para estas necesidades. Supieron que la iglesia estaba en necesidades y ellos quisieron aportar aún en las dificultades que ellos encontraban. Pablo fue llamado, y lo encontramos en el estudio, en los versículos que vamos a leer. Lo encontramos en 2 Corintios 8:1-7, y quiero llevarte ahí. 2 Corintios 8 del 1 al 7. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo, y lo voy a leer así esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de su Santo Espíritu y de nuestro Padre Celestial. Dice: la ofrenda para los santos. Lleva el encabezado de esta lectura: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Qué tremendo. Estaban pasando dificultades. Pues hoy doy testimonio de que con agrado
han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos que con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como los esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundéis también en esta gracia, en la gracia de dar. Dice, Pablo fue llamado a ser el apóstol a los gentiles. Qué tremendo. Un hombre que perseguía la iglesia, un hombre que perseguía el judaísmo, fue llamado a ser apóstol para los gentiles. Un hecho que fue reconocido por otros líderes cristianos, lo vemos en Gálatas 2:9, no voy a entrar en contexto. Si tienes una oportunidad, léela, y fueron como lo reconocieron algunos de los otros apóstoles, su llamamiento. Ellos lo animaron a continuar ayudando a los necesitados, lo cual él anhelaba hacer. Lo vemos en el versículo 10 de este capítulo. Vamos a ver, capítulo 10, versículo 10, que nos dice: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Wow. Lo cual anhelaba hacer. La iglesia que Pablo había fundado durante sus viajes misioneros quisieron ayudar a sus hermanos y hermanas en dificultad, siguiendo el ejemplo de Tito. Los creyentes en Corintios habían ofrendado con entusiasmo para esta causa. Lo vemos en el versículo donde lo leímos ahorita, en el versículo 6. Junto con las demás iglesias en toda Macedonia, en el versículo 1-2, ahí lo pudimos leer, a pesar de sus propias circunstancias apremiantes, dieron con gozo gratitud por todo lo que Dios había hecho por ellos. Habían dado con sacrificio. Estaban en situaciones difíciles, estaban pasando por cuestiones no fáciles, y eso no les impidió para poderse desprender, para poder dar con generosidad. Dice, el mejor motivo para darle gracias, para dar, es la gracia. El mejor motivo para dar es la gracia. Qué tremendo. Porque la palabra de Dios dice que por gracia hemos sido salvos. Y si nos ponemos a reflexionar en esta palabra gracia, lo que significa es un regalo no merecido. Y como cristianos hemos recibido un regalo no merecido, que fue nuestro Señor Jesucristo, la salvación por medio de Él, por gracia. Sí, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Porque no lo merecíamos. Es un regalo gratuito, un regalo que el Señor Jesucristo nos lo concedió a través de su muerte, a través de su sacrificio. Él se dio por gracia, para que nosotros pudiéramos obtener salvación. Qué tremendo. Por eso aquí dice, el mejor motivo para dar es la gracia. Mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Compartir esas bendiciones con los demás produce una gran alegría cuando damos por gracia, cuando nos desprendemos aún en las circunstancias en que estemos pasando. Cuando nos desprendemos de aquello, hay alegría, hay gozo, hay agradecimiento. Cuando los tiempos son difíciles y nuestra ofrenda es sacrificial, hacemos una declaración de fe. Dios suple todas nuestras necesidades, y por eso
Por eso puedo compartir sus dádivas con los demás. Y aquí el escritor de esta lección nos hace una pregunta. ¿Es necesario que dar nos cueste para que sea una obra de misericordia? Explique. Ay, tremendo. ¿Es necesario que dar nos cueste para que sea una obra de misericordia? Creo que no. Creo que uno se desprende por gratitud, por todo lo que ha recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. En mi caso, yo primeramente pues estoy agradecido, hay gracia, hay agradecimiento por haberme salvado, por haberme dado la salvación, por haberme trasladado de las tinieblas a la luz. Y por eso cuando yo me desprendo de algo, cuando yo aporto en algo que no es muy consecuente, sino en veces hay dificultades y cuesta desprenderse, cuesta dar con generosidad. Y no solamente en dinero, sino en servicio, en muchas cosas. Vamos al su punto número 2, dice, dar de buena gana. Ay, bueno, dar de buena gana. Pablo enseñó que la ofrenda de los cristianos era más que una simple obra de caridad. Era ministración a los demás. Segunda de Corintios 9:1. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 1:9. Dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los macedonios, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, que no sea que si viniera conmigo algunos macedonios y os hallaran desprevenidos, no nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pablo señaló que la ofrenda de los cristianos era más que una simple obra de caridad, era ministración a los santos. Lo leímos ahorita. Estos fondos harían más que cubrir las necesidades físicas, alentarían a los beneficiarios a traer gloria a Dios. Los creyentes de Corintios habían estado ansiosos por dar cuando se anunció el plan de colecta un año antes. Ellos estaban preparados, ellos estaban esperando ese momento. Pablo había compartido el entusiasmo de ellos por el proyecto con las demás iglesias de Macedonia. Su ejemplo había estimulado a los creyentes ahí a dar con gracia y sacrificio, incluso cuando ellos mismos enfrentaban problemas. Porque creo que es difícil desprenderte, es difícil colaborar cuando estás pasando por dificultades, cuando aún en tu hogar, en tu vida hay necesidad, que lo poco que tienes se te dificulta soltarlo, pero cuando lo haces con ese estímulo, con esa generosidad, Dios te bendice. Dios lo mira con agrado, porque por gracia estás dando. Pero Pablo entendía la naturaleza humana.
Las buenas intenciones y el entusiasmo inicial no siempre son suficientes para completar un proyecto a largo plazo. Se necesita integridad para cumplir con un compromiso como este, ser íntegros, ser de una sola palabra, ser cabales. Pablo envió a Tito y a un par de hermanos más que ayudaran a la iglesia de Corintios a completar su colecta. Lo vimos en el versículo 3 y 4. Supervisaran todos los fondos, asegurándose de que se manejasen de manera que se evitaran cualquier crítica. Wow, pues, porque pues sabemos que cuando se maneja dinero muchas veces surgen problemas, surgen diferencias. En el capítulo 8, 16, 24, vamos a ver qué nos dice esta palabra, del 16 al 24. Aquí lo voy a leer, vamos a ver qué nos dice. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia por voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por toda la iglesia, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos nuestros hermanos cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tienen en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestra gloria y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Tremendo. Pablo quería que los cristianos experimentaran el gozo de dar voluntariamente y no por obligación. 9:5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Saber que Dios estaba obrando a través de ellos podía unirlos más que un cuerpo de creyentes y fortalecer su fe para ministrar la gracia de otras maneras. El número 2 dice dar proporcionalmente. Eso lo vemos en 1 Corintios 16, 1, 4. Vamos a regresar a 1 Corintios 16, 1, 4. Gloria a Dios. 1 Corintios 16, 1, 4. Saber qué nos dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Dice la ofrenda para los santos. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galicia, a los Gálatas. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén,
y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Wow, tremendo. Ahí les dice Pablo cómo ofrendar, cómo dar. Así que como lo ordenó a la iglesia de los Gálatas, a la iglesia de Galicia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros separe algo según haya prosperado. Eso no es de ahorita, eso es de ya de tiempo, hermano. Estamos viendo en la carta de los Corintios cómo el apóstol Pablo nos instruye a cómo apartar para dar. Dice que conforme hayamos prosperado cada primer día de la semana, separemos algo. Y no está hablando de diezmos, no está hablando de ofrendas. Él dice que separemos algo aparte, ¿verdad? Y eso lo podemos considerar aparte. O también de la forma de dar, de la forma de ofrendar, de la forma de diezmar. Porque aquí no dice el 10%, aquí dice separemos algo, que separen algo cada primer día de la semana, según hayan prosperado. Por eso dice dar proporcionalmente, constantemente, proporcionalmente. Por eso Pablo nos aconseja que separara algo cada primer día de la semana, como lo hacía la iglesia en Galicia. Dice, la iglesia en Galicia, Macedonia y Acaya, Grecia, había asumido el proyecto de recolectar una ofrenda que sería llevada a Jerusalén para los creyentes en dificultad. Evidentemente los creyentes le pidieron a Pablo orientación sobre el asunto. Encontramos esto principios en 1 Corintios 16, 1, 4, como les dice Pablo que se preparen para poder aportar. Los creyentes deberían de dar fiel y regularmente. Es lo que le aconseja Pablo ahí en 1 Corintios 16, 1, 4. Para la contribución. Pablo no especificó la cantidad, simplemente dijo que los creyentes apartaran una parte de sus ganancias cada semana, según pudieran. ¿Escucharon? Según pudieran. Desarrollar la disciplina de dar regularmente o apartar dinero para una donación específica nos ayuda a dar con generosidad regularmente. Pablo y los demás líderes de la iglesia que organizaron y recolectaron la ofrenda tuvieron cuidado de manejar los fondos con integridad y responsabilidad. Una medida de protección que implementaron fue permitir que la iglesia seleccionara a sus propios miembros para entregar la colecta a Jerusalén. Versículo 3, lo vimos. Segunda de Corintios 8:8. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Corintios 8:8. Del 8 al 15. Vamos a ver. Vamos a leer esta escritura. Y su punto es dar de lo que uno no tiene. Wow. Dar de lo que uno no tiene. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, para que yo conocéis
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Wow, tremendo. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Wow, tremendo esa escritura, ¿no? Dice los corintios deberían de proporcionar a lo que tenían. Dice los corintios tenían que dar en proporción lo que tenían. Segunda de Corintios 8, 10 al 13. Eso lo leí. Muchos de ellos tenían más que suficiente, pero incluso aquellos que tenían dificultad podían dar una pequeña cantidad. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Versículo 12, nueva traducción. Pablo quería que entendieran que en la economía de Dios se espera la igualdad. Versículos 13 y 15 lo leímos. El pueblo de Dios había experimentado su amor, lo que significaba que deberían preocuparse unos por otros y compartir sus abundancias con otros que estaban necesitados. Primera de Juan 3, 16, 18, vemos, no lo vamos a saltar, no lo voy a leer. Quiero terminar este último estrofa de esta lección. De este punto no voy a terminar porque ya se me está acabando la batería y hasta aquí voy a llegar, pero quiero dejarte con eso. Dice en 2 Corintios 8:15, Pablo se basó en el relato del Antiguo Testamento acerca de Dios proporcionando maná a los israelitas. Éxodo 16, lo vemos. Según las instrucciones de Dios, el pueblo recogía maná de acuerdo al tamaño de su familia, y todos tenían lo que necesitaban. Podemos confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades. De hecho, a menudo Él provee más de lo que necesitamos para que podamos bendecir a otros. Los creyentes que se destacan en dar han aprendido la verdad de las palabras de Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Eso lo vemos en Hechos 20:35. Dar con generosidad, no por necesidad. Dar con gozo, dar con gratitud. Y Jesús nos da estas palabras. Más bienaventurado es dar que recibir. Con eso te dejo. Dios te guarde y Dios te bendiga. Me despido porque mi teléfono se está descargando y es la cámara que estoy usando. No voy a poder continuar más, pero espero que aprendas a dar con generosidad, no por compromiso, no por obligación, porque al hacerlo así no abrimos la puerta de los cielos, no recibimos la bendición de Dios. Es mejor dar que recibir, dice la palabra. Y si damos, es mejor dar
con generosidad, con gratitud y con alegría. Eso nos lo enseña nuestro Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde y nos estamos viendo en la próxima vez.